enfoque sobre la gestión de conflictos de interés en las organizaciones, pero desde la perspectiva de riesgos, de la perspectiva del pensamiento basado en riesgos, ¿no? Entonces, primero que nada, me gustaría comentarles que, en mi opinión, si tuviera que hacer un resumen, de hecho esta pregunta me la han hecho en otras oportunidades, un resumen de las competencias fundamentales que debería tener un gestor de riesgos, y gestores de riesgos somos todos, ¿eh? No solamente los especialistas en el tema, no solamente la gente de auditoría o de cumplimiento o de control interno o los que trabajan en temas específicos de riesgo, sino más bien todos hacemos gestión de riesgo. Entonces, las competencias fundamentales para mí son cuatro. La primera es saber identificar los riesgos, ¿no? Es decir, saber cuáles son y qué características tienen. La segunda, la valoración, porque yo puedo tener un listado de riesgos, pero si yo no los califico y no sé cuál es más grave que cuál me puede generar más daño, entonces no puedo priorizar y pierdo mucha eficiencia y probablemente eficacia. El tercero, saber mitigar, ¿no? Saber mitigar. Yo sé que no todos los riesgos se mitigan, que hay algunos riesgos que se asumen, otros que se rechazan de plano, pero por lo general yo diría que en el 90 o 95% de los casos los riesgos se mitigan. Y cuando los riesgos se mitigan, necesitamos tener por lo menos algunas habilidades o alguna metodología que nos ayude a poder diseñar, implementar controles, ¿no? Que es el objetivo de la mitigación. Y finalmente, el quinto elemento que debe tener un gestor de riesgo es saber comunicar, ¿no? Comunicar sobre los riesgos, por qué son preocupantes y qué más podemos hacer nosotros para poder gestionar mejor los riesgos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo podemos alimentar una buena gestión del conflicto de interés, teniendo en cuenta que el conflicto de interés no es más que un riesgo, es decir, una situación que eventualmente puede presentarse y que puede dañar a la organización? Específicamente, es un riesgo dentro de los denominados riesgos de conducta. ¿Okay? Bien, entonces, como les decía, ¿no? En general, nosotros buscamos saber cuáles son los riesgos, qué tan graves son, qué podemos hacer y qué deberíamos saber acerca de esos riesgos. Ojo que lo estoy poniendo en primera persona plural. ¿Qué debemos saber? Es decir, ¿qué debemos saber nosotros como organización? No solamente el gestor, sino que debemos saber todo. Y eso significa que si yo tengo conocimiento de algo, ¿cómo lo puedo compartir a los demás? Porque es la necesidad de conocer, pero de la organización integralmente. ¿Okay? Bueno, entonces, ahora, con relación al conflicto de interés, entonces yo lo plantearía así, ¿no? O sea, si quiero identificar los conflictos de interés, lo primero que tengo que tener claro es qué cosas son los conflictos de interés. Esa parte es fundamental. Y en mi opinión, por la cantidad de veces que he podido interactuar con organizaciones, me he dado cuenta que eh, el alcance de la definición de conflicto de interés está muy enfocado en negocios y no se ve necesariamente desde una perspectiva amplia. Otra observación que tengo es que es un tema que es un poco tabú en las organizaciones, ¿no? Entonces tenemos que normalizarlo y tenemos que hablar del conflicto de interés como algo natural e inherente al mundo de los negocios. ¿Okay? Bien, en tercer lugar tenemos, eh, bueno, por eso les decía, ¿por qué es importante saber por qué son un riesgo para entender la gravedad, ¿no? Luego, en tercer lugar, la mitigación, ¿no? ¿Cómo actuar frente al conflicto de interés? Porque si ya sabemos qué es, ya sabemos que esto puede generar un impacto alto, medio, bajo, entonces pues viene la pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros frente a ese conflicto de interés, ¿no? Propio o de un tercero? Y finalmente, en el cuarto punto, en la comunicación, entonces la pregunta es: ¿quiénes deberían saberlo?
¿quiénes deberían saber que existe un conflicto de interés? A quienes comunicamos. No a todos se les puede comunicar. ¿Ok? Entonces, esa es parte fundamental de esta cuarta competencia que debemos incorporar para el manejo del conflicto de interés desde una perspectiva de la gestión de riesgos. Esta es una definición mía, yo no la he sacado de algún diccionario o de alguna, digamos, de algún libro. Es una definición mía, es, digamos, la forma como yo he podido resumir lo que pienso que es un conflicto de interés, ¿no? Y lo pongo de esta manera. Posibilidad de que una circunstancia, o sea, una circunstancia es una cosa puntual, ¿eh? Posibilidad de que una circunstancia personal, conyugal o familiar, incluso le podemos añadir sentimental también, genere una decisión, eh, por ejemplo, una política, eh, o, o dar un crédito, o no dar un crédito, o aprobar un reglamento, una decisión, una acción o una omisión, que es una no acción, y que eso afecte negativamente a la organización. Cuando digo afecte negativamente, no me estoy refiriendo solamente a pérdida de dinero, sino estoy hablando del daño a la reputación, estoy hablando de pues otro tipo de impactos, ¿no? Contagio a terceros, en fin, que pueden expresarse o que pueden, digamos, conformar este conjunto de impactos negativos en la organización. ¿Okay? Bien, entonces ahora me voy a lo siguiente. Vamos a comenzar. El punto de partida es la circunstancia personal, ¿no? O sea, muchas veces se cree conflicto de interés. Conflicto de interés es cuando una persona tiene negocios personales y esos negocios personales chocan con los negocios de la organización. Sí, eso es conflicto de interés, pero no se puede limitar solamente al mundo de los negocios. También el conflicto de interés tiene que ver con temas familiares, por ejemplo, ¿no? Es decir, un conflicto de interés, para decirlo en términos muy coloquiales, y eso es clave para comunicarlo a toda la organización, cómo definimos, cómo expresamos el conflicto de interés. Un conflicto de interés es una situación en donde eh, aparecen situaciones mm, nebulosas que permiten o que dificultan tener la claridad para tomar una decisión conveniente a la organización. Entonces, son esas situaciones perturbadoras que dificultan poder tomar decisiones convenientes para la organización. Entonces, por ejemplo, ¿no? Puede que una persona no tenga negocios personales que choquen con negocios de la organización, pero de repente un familiar sí. Entonces, eso en muchos casos está reglamentado. Hasta primer grado, segundo grado, tercer grado, de consanguinidad, de afinidad, en fin. Pero no debe limitarse ni siquiera a lo familiar. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si es un funcionario, un ejecutivo de una organización o un funcionario público de una entidad estatal y el negocio no es de él, ni es de un familiar? De repente el negocio que choca con los intereses de la organización es un negocio de la novia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿es familiar de primer grado, segundo grado? No, porque es solamente la novia, pero sí hay un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque, repito, es una situación perturbadora para la claridad de la toma de decisiones que deberían beneficiar a la organización. ¿Okay? Es como cuando, digamos, uno está manejando, uno está conduciendo un vehículo y entonces aparece una neblina y uno no puede ver bien, y como no puede ver bien, uno no puede conducir el vehículo por el mejor camino para tener una trayectoria sana, ¿no? Y puede tener algún accidente, entonces, o un perjuicio. Entonces, más o menos es lo mismo, ¿no? O sea, son esas situaciones que dificultan la claridad que debe tener una persona y la convicción para tomar decisiones que beneficien a la organización.
Entonces puede ser familiar, conyugal, incluso no, ni siquiera tiene que ser sentimental, porque yo les puse el ejemplo del negocio de la novia. Puede ser de un vecino o de un amigo de infancia, ¿no? Entonces, hay que ver este tema de conflicto de interés desde una perspectiva más amplia y hay que explicarlo muy bien en la organización a lo interno, con jornadas de capacitación, con ejemplos concretos, para que así la organización pueda entender de qué se trata el conflicto de interés. Pero además hay que desmitificar, ¿no? Y hay que quitarle el tema tabú al conflicto de interés. Hay que hablar de esto, hay que poner ejemplos, hay que entender que esto se da en todas las organizaciones y hay que normalizarlo, hay que conversarlo, ¿no? Porque si se mantiene como tema oculto, como tema tabú, del que muchos no quieren hablar, entonces obviamente va a ser todo más difícil, ¿no? Y, y finalmente es muy importante el rol de, del, digamos, del alto gobierno, ¿no? O sea, de la junta directiva, consejo de administración, comités, porque esas personas también tienen conflicto de interés, porque seguramente también tienen negocios o tienen amigos que hacen negocios con la organización. Entonces es muy importante, ¿no? Que haya un buen ejemplo por parte de los líderes de la organización. Porque si no, todo se queda en capacitaciones, en horas asistidas, en diplomas recibidos, pero no tiene una efectividad eh, porque no hay credibilidad cuando de las altas instancias no se respetan las reglas que deben normar los conflictos de interés. ¿Okay? Bueno, entonces, esta circunstancia personal generalmente responde a un interés personal, un interés, que puede ser un beneficio económico, pero que no necesariamente puede ser un beneficio económico. Puede ser una satisfacción, un logro, un bienestar. O sea, a un jefe de compras le puede causar bienestar ayudar a un vecino o a un amigo de infancia y él tal vez no se está beneficiando económicamente. Entonces, no necesariamente tiene que ser un beneficio económico, ¿no? Pero sí, pero él va a tener un conflicto de interés si él quiere ayudar a que el amigo gane el contrato, porque es un amigo de infancia, pero no necesariamente eso es lo que le conviene a la organización y ahí está el conflicto de interés. Entonces, eh, desmitificarlo en el sentido de que muchas veces se piensa que el conflicto de interés solamente es por la parte económica. No, tiene también, eh, digamos, otros, otras perspectivas, ¿no? Y esto puede ser a nivel personal o a nivel de un tercero, ¿no? O sea, el típico ejemplo en que tenemos al director de recursos humanos y la hija le dice, papá, que tengo un amigo que se está presentando, ayúdalo, y hay un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque, digamos, él quiere lo mejor para la organización, quiere hacer el mejor reclutamiento, pero ella tiene una presión de la hija que le está pidiendo que le dé una ayuda al amigo de la hija, que no necesariamente es el que más le conviene a la organización, tal vez sí, pero no necesariamente. Entonces ahí hay un conflicto de interés. ¿Hay un beneficio económico? No. Hay una satisfacción personal, pues la satisfacción viene más para la hija en el sentido de querer satisfacer a un familiar o a un tercero, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de conflicto de interés, hay que tener en cuenta que esto tiene que tener una perspectiva muy amplia. Y repito, eso hay que explicarlo con muchos detalles, con muchos ejemplos en la organización. Porque la forma más fácil de evitar el conflicto de interés es, es que ahí no hay conflicto de interés. ¿No? ¿Por qué? Porque no están casados. O porque no es familiar de tercer grado. Entonces, hay algunas válvulas de escape, pero cuando uno entiende lo que significa el conflicto de interés, ya no uno pues ya no entra en los detalles eh, al pie de la letra, sino más bien en el sentido de fondo, ¿no? Ahora, eso puede significar que
que puedan suceder dos cosas, ¿no? O sea, la decisión, ¿ah? La decisión de una decisión que toma la organización o la persona, la influencia de la persona en una decisión, una acción, algo que hace o algo que no hace. La persona dice, no, no vamos a hacer esto. Entonces, si eso se debe al conflicto de interés, obviamente está generando un perjuicio. Y la consecuencia negativa de un conflicto de interés puede ser o un perjuicio o un menor beneficio. Entonces, ese menor beneficio es los que están acostumbrados a usar estos términos saben que un menor beneficio es lo mismo que un perjuicio. ¿Okay? Pero muchas personas podrían no verlo así. Como no hay una pérdida y más bien hay un beneficio, entonces no estamos cometiendo un error debido a esta decisión que estamos tomando. Pero ¿qué pasa? Si hay un menor beneficio, entonces la empresa se está perjudicando. Bueno, entonces, eh, en mi opinión, ¿qué cosas debería hacer una organización para poder gestionar mejor los conflictos de interés? Los conflictos de interés, como les he dicho en muchas oportunidades, existen desde el momento en que los trabajadores quieren tener un mayor salario y los accionistas quieren tener los menores gastos. Hay un conflicto de interés. Entonces, los conflictos de interés existen en las organizaciones todos los días. ¿Okay? Bien. Eh, entonces, lo primero, tener políticas y procedimientos. El objetivo, y aquí lo ven en el lado derecho de la pantalla, ¿no? El objetivo es que existan reglas. El objetivo es que existan reglas. Si tú no tienes reglas en tus organizaciones, tú no puedes exigir que estas reglas se cumplan. Tú necesitas que haya reglas. ¿Okay? Y eso, ¿en dónde aparecen esas reglas? En las políticas y en los procedimientos, ¿no? Las políticas son más generales, más amplias, ¿no? Más rigurosas, más estrictas, y los procedimientos que son más específicos. ¿Okay? Entonces, tiene que haber reglas y también excepciones, porque toda regla siempre debería tener una excepción, pero tanto las reglas como las excepciones tienen que ser razonables. Razonables. Tiene que tener un buen acompañamiento de la alta dirección y del órgano de gobierno a través de un comité de ética y tiene que tener una rápida capacidad de gestión, ¿no? La capacidad de gestionar los conflictos, las dobles interpretaciones, las situaciones que se presenten, qué hacemos ante este caso, tiene que poderse resolver de manera rápida, o sea, no puede ser, bueno, hay que esperar a ingresarlo al comité, que es el próximo, la próxima quincena o la próxima semana, no sé, se tiene que resolver rápido. ¿Okay? Esa es una característica, ¿no? ¿Por qué? Por la importancia, ¿no? Okay. Entonces, segundo, una vez que están claras las reglas, entonces lo que debería pasar es que estas reglas se conozcan, porque de nada me sirven las mejores reglas, pero si la organización no las conoce. Entonces, en esta segunda recomendación, yo les sugiero capacitación, mucha capacitación y sensibilización, ¿no? Sensibilización, ¿cuál es la diferencia? Con la capacitación se da conocimientos a las personas. Con la sensibilización se explica por qué debe ser así, por qué eso es importante, ¿no? Capacitación, ¿qué es conflicto de interés? Sensibilización, ¿por qué es importante eh, este, entender, identificar los conflictos de interés? ¿Okay? Bien, entonces, para eso se requiere presupuesto, ¿no? O sea, si no, no se va a poder hacer. Apoyo del órgano de gobierno, no solamente con el presupuesto, sino con sus mensajes propios y sobre todo con su ejemplo. Si no se da el ejemplo desde la alta cúspide de la pirámide, lamentablemente todo esto no va a funcionar. ¿Okay? Y lo que tengo que decirles es que los conflictos de interés más relevantes están precisamente en la cúspide de la pirámide. Ahí están los conflictos de interés que más daño le pueden hacer a la organización, que normalmente
¿Por qué? Porque los que están en el órgano de gobierno son los que toman decisiones, las decisiones más importantes, con alto nivel de materialidad, ¿no? Entonces, como las materialidades suelen llegar digamos, al órgano de gobierno, el conflicto de interés obviamente es mucho más sensible en esa alta capa de gestión. Bien. Tercero, el monitoreo permanente, ¿no? Entonces, el monitoreo, hay varias formas, ¿no? O sea, lo primero es la autoevaluación y la declaración personal. O sea, que cada persona declare, firme un documento como declaración jurada una vez al año, 2 veces al año, o cada vez que haya un cambio relevante de que no posee conflictos de interés, ¿no? Eh, y que presente, digamos, su información patrimonial, de negocios, ¿no? Pero no solo la de uno, ¿no? Sino que la persona diga, bueno, además yo no he tenido conflictos de interés y cuando he tenido conflictos de interés he hecho esto, ¿no? Que generalmente es avísale al jefe o avísale al oficial de cumplimiento ético, ¿no? O sea, son dos caminos que dependiendo del caso, y eso se explica en las capacitaciones, cuando una persona se da cuenta que tiene un conflicto de interés, pide un consejo, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, entonces, eh, este monitoreo va orientado al objetivo de que las reglas se cumplan. Y obviamente nos ayuda mucho la auditoría interna y también las revisiones externas, auditorías externas o revisiones de terceros independientes también. ¿Okay? Bueno, luego, algo muy importante, que realmente es parte del punto 3 del monitoreo, pero que para mí es sumamente importante en la gestión de conflicto de interés, es el canal de denuncias. El canal de denuncias. Entonces, estos canales de denuncias, no uno, sino varios, porque hoy se usa el multicanal, teléfono, correo, web, o sea, muchas formas, ¿no? El más clásico es la plataforma en donde uno llena y puede cargar algunas pruebas, algunas fotos, algunas cosas. Entonces, unas imágenes, en fin, ¿no? Entonces, los canales de denuncia son fundamentales en la gestión de conflictos de interés. Actúa preventivamente, actúa como alerta y actúa también como reductor de daño, los canales de denuncias. O sea, incluso cuando ya se está produciendo el daño, el canal de denuncia lo que hace es cortar la hemorragia, ¿no? Pero también es un canal, la existencia de un canal de denuncia, ¿no? Es un mecanismo disuasivo para la gestión del conflicto de interés. Entonces, es probablemente la mejor herramienta o una de las mejores herramientas. Normalmente cuando las personas tienen conflicto de interés, alguien más lo conoce, ¿no? Entonces, un canal de denuncia es un tema complejo, creo que lo hemos visto en otros bancaforos, pero lo que les puedo decir de manera resumida es, primero, tiene que ser independiente, porque si no, no funciona. Segundo, tiene que ser hermético, confidencial, porque si la gente se entera quién es el denunciante, nunca más funcionará un canal de denuncias en la organización y se termina destruyendo valor en la organización. Y tercero, un canal de denuncias tiene que tener una capacidad efectiva de investigación. O sea, el que administra un canal de denuncias tiene que tener capacidad de investigar. Porque si llegan las denuncias, pero esta persona está atada de mano, no tiene recursos, no tiene accesos, no tiene poder de investigación, no tiene capacidades, no tiene presupuesto, no tiene muchos elementos que son necesarios para poder hacer una investigación, sobre todo los poderes de solicitar información, de nada sirve. Porque la gente lo que va a decir en el mediano plazo es, ¿para qué denuncio si no pasa nada? ¿No? Entonces se le quita mucha credibilidad. El canal de denuncia, no debe tener, si algo no debe tener es falta de credibilidad. El canal de denuncias tiene que ser muy creíble, ¿no? Entonces, aquí que se busca que se penalicen las faltas a las reglas. ¿Por qué? Porque primero ponemos las reglas, después las comunicamos bien, después verificamos que se cumplan, pero algunas veces no se van a cumplir y tenemos que ser realistas con eso, ¿no? Claro, quisiéramos que sean las menores veces posibles.
Pero cuando no se cumplen esas reglas, tiene que haber una penalización. Si no hay penalización, se abren las ventanas a que todo el mundo pueda incumplir las reglas y aprovecharse de este tipo de situaciones, ¿no? Muy bien. Bueno, pues de mi parte, eso ha sido todo por esta jornada.